Hay personas que vemos y luego sabemos que tienen un concepto de sí mismos más alto del que deben tener. Entonces decimos cosas como se cree mucho, o como decíamos en nuestro tiempo, no sé si todavía se use decir, se siente la divina garza montada en huevo, ¿no? O se siente la mamá de los pollitos, también decíamos. Pero bueno, hay personas así. No sé si han oído decir que el mayor negocio que pudiera haber en el mundo es comprar a un futbolista argentino en lo que vale y venderlo en lo que él cree que vale. Entonces, bueno, eso es cuando vemos esta actitud en las otras personas, nos llama la atención y lo reconocemos fácilmente, ¿no? Y ahora hay un llamado a la humildad, a que veamos eso mismo en nosotros, en cada uno. Vamos a seguir nuestro estudio de Pedro. Ya estamos por terminarlo. Empezamos hace varios meses y estamos ya en el último capítulo. Este llamado a la humildad lo tenemos en los versículos 5 y 6, que son los que vamos a estudiar hoy, pero vamos a leer del 1 al 6 para recordar, entrar otra vez en el contexto. Primera de Pedro, capítulo 5, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Vamos a orar. Señor, pues venimos ante ti y queremos venir como debemos venir, con humildad, buscando tu rostro, buscando tu dirección, buscando tu guía, sabiendo quién eres tú, conociendo de tu misericordia, de tu bondad, y conociendo también de nosotros, de nuestra iniquidad, de nuestra indignidad de estar frente a ti, pero confiando en Cristo, confiando en su obra a nuestro favor. Y así que te pedimos que abras nuestro entendimiento para que oigamos tu palabra y obres tú por medio de tu Espíritu a través de esta palabra, para que obre en nosotros y cambie nuestro corazón, pero cambie hacia ti, Padre. Ayúdanos en nuestras dudas, en nuestra debilidad, y que todo te dé la gloria solamente a ti. Lo pedimos por Cristo. Amén. En este capítulo, en lo que leímos, Pedro hace un ruego a todos los creyentes que están dispersos en el mundo, y les hace el ruego de que apacienten a la grey de Dios. Los creyentes están constantemente
en dificultades, por las pruebas, por los juicios, por lo que necesita, todo creyente necesita la protección que le da un rebaño o una iglesia local y el cuidado de los pastores que están encargados del cuidado de esa iglesia. El título que Pedro da a los pastores es el de presbíteros o ancianos, que es la traducción de la palabra presbítero. Y el ruego es que apacienten, es que cuiden a la grey que está entre ellos, a la iglesia, como un pastor cuida a su rebaño, pero teniendo en mente a Jesucristo, que es a quien en realidad pertenece ese rebaño, esa grey. Ellos solamente son encargados en lo que Él regresa. La manera que deben de apacentar este rebaño es cuidarlo no por fuerza, sino voluntariamente. No hacerlo para una ganancia, y menos para que sea una ganancia ilícita, y sin dominarlos como si fuera su dueño, sino siendo un ejemplo. Al final, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Jesucristo, les va a dar la recompensa de participar en la gloria que todavía no es revelada. Pues dice en los versículos que leímos, ruego a los ancianos, y luego dice igualmente, primero a los jóvenes y luego a todos. Entonces, después de la exhortación a los pastores, hace un llamado a los demás creyentes, a todos, para que tomen una actitud correcta y puedan responder ante los sufrimientos que vienen, glorificando a Dios, haciendo el bien aunque los traten mal. Lo que no puede hacer alguien que solo piensa en sus derechos y no en sus obligaciones, alguien que no respeta a los demás y que de cierta manera se siente superior a todos los demás, por lo que merece que lo traten bien y que todos le den respeto a él. Dice el versículo 5: igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces también le pide a los jóvenes que estén sujetos a los ancianos. Los ancianos o pastores de la iglesia son generalmente hombres de edad y que tienen una experiencia. Vamos a 1 Timoteo capítulo 3, versículos 4 a 6, donde están estos requisitos que debe tener un pastor. Entonces tiene que ser necesariamente alguien que tenga pues experiencia, que tenga algo de sabiduría para poder haber llegado a este lugar de anciano o de pastor. Dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Los jóvenes a los que se dirige Pedro son dos tipos de jóvenes: los jóvenes en la fe, los recién convertidos, y los jóvenes de edad, y que pues en la iglesia estos jóvenes deben mostrar un debido respeto a los dirigentes espirituales y deben seguir su consejo siempre y cuando este consejo esté
de acuerdo, sea fiel a la palabra de Dios, a las Escrituras. Desde luego, no solo los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos, sino todos los de la iglesia, de obedecer a nuestros pastores y sujetados a ellos, dice en el libro de los Hebreos. Aquí el llamado no es solamente que los jóvenes se sujeten a los pastores, sino también a los de mayor edad, a los ancianos de edad, a los que tienen más edad que ellos. El uso de la palabra anciano no está en la Biblia restringido nada más a los pastores. Ahí, dependiendo del contexto, a veces también se usa pues para los que son ancianos de edad. Por ejemplo, en 1 Timoteo capítulo 5 versículos 1 y 2, aquí le escribe Pablo a Timoteo y le dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos, y a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Entonces aquí la comparación que hace Pablo de los ancianos como padres y de las ancianas como madres, pues es claro que se está refiriendo a la edad y no se está refiriendo al oficio de pastor, que por eso pues madres y ancianas, ¿no? Entonces, la razón de la exhortación de Pedro a los jóvenes se debe al llamado a la humildad que va a ser enseguida a todos los creyentes. En la juventud, debido a la naturaleza del ser humano, de la naturaleza de lo que es propio de los jóvenes, la falta de experiencia, con frecuencia los jóvenes tienen los conocimientos de muchas cosas. Por ejemplo, pueden saber más que personas de más edad, saben cómo manejar una computadora seguramente con más habilidad, con mayor rapidez, y dominan estas cosas y pues sienten que tienen conocimiento, que saben hacer las cosas, que les salen, pero pueden pensar que también tienen ese conocimiento y esa sabiduría para todo, y entonces pueden despreciar los consejos de los mayores, sintiendo que ellos pues, sí saben, sí pueden. En esto hay algo de soberbia. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 13 y 14. Aquí en este pasaje está el joven rey Roboam, y él piensa, ahora sí que se siente como la mamá de Tarzán, algo así, ¿no? Porque es hijo de Salomón, y pues Salomón era un rey muy poderoso, muy sabio. Sin embargo, él le dice, pues uno solo de mis dedos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, Salomón es poca cosa. Entonces responde así al pueblo, que fue a pedir clemencia, que se bajara un poco la carga que tenía. Primera de Reyes 12, versículos 13 y 14. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El resultado de la soberbia de Roboam fue la pérdida de casi todo su reino. Ahí en los versículos 18 y 19
leemos: y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Este es nada más un ejemplo de esto, y que los jóvenes muestren respeto y cortesía con las personas de mayor edad, sirva para que estos jóvenes aprendan la obediencia y humildad que ya tienen sus mayores y sigan su ejemplo, para que de esta manera se estén preparando y capacitando para tomar más adelante puestos de liderazgo ahí en la iglesia y también pues en la sociedad, en el trabajo, en donde estén. Entonces aquí dice Pedro, hay que vestirse de humildad, hay que vestirnos de humildad. Dice su versículo: y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Ya en su carta Pedro dijo que por causa del Señor un creyente debe sujetarse a las instituciones humanas, al gobierno, a los pastores. Las esposas deben de sujetarse a los esposos. Todos están bajo la autoridad de alguien. Los pastores de la iglesia están bajo la autoridad del príncipe de los pastores y no deben de enseñorearse de los demás, sino tratarlos con cortesía y respeto. Los jóvenes deben sujetarse a los ancianos, y todos en la iglesia, unos a otros, y todos, por supuesto, a Dios. Si cada quien toma su lugar, entonces todos se someten unos a otros. Los de mayor autoridad en la iglesia son los que sirven a todos los demás, como el ejemplo que puso Cristo. En este sentido, ellos están sometidos a las necesidades de los demás, los sirven. Someterse a otros y a Dios no lo puede hacer alguien que sus pensamientos y propósitos están en las cosas materiales, en el presente, en lo que está viviendo. Dice Romanos 8, versículos 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para someterse y ser sumisos, ya sea a la autoridad o a otras personas, se requiere que uno no se sienta, que no se considere superior a los demás, ni que crea que finalmente, pase lo que pase, al final él se va a salir con la suya, y entonces ya no va a obedecer lo que manda la autoridad o lo que alguien diga. La soberbia es ese exceso de estimación propia y lleva a no querer someterse a ninguna autoridad ni a nadie. ¿Por qué alguien me va a decir lo que yo tengo que hacer? ¿Por qué ese policía me va a decir que no pase por ahí? ¿Por qué no puedo tirar todos los árboles de aquí de mi propiedad y construir un edificio de 20 pisos? ¿Por qué alguien me va a decir lo que yo tengo que hacer? De la soberbia deriva la rebelión contra Dios.
la caída en el paraíso fue porque nuestros primeros padres pensaron que podían desobedecer a Dios y llegar a ser como Él. También Satanás pensó que no tenía que someterse a Dios y que podía ser igual que Él. Entonces Isaías 14, versículos 12 a 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. No se consideraba inferior a Dios, no consideraba a Dios superior, no se iba a sujetar a Él. La sumisión de unos a otros requiere de la humildad. Los jóvenes deben sujetarse a los ancianos y todos sumisos unos a otros, por lo que Pedro dice, revestidos de humildad. Entendamos primero lo que es la humildad. Podemos pensar que se refiere a una condición social. Cuando decimos que una persona es de origen humilde, pensamos que es alguien que nació en la pobreza. Pero lo que debemos entender como humildad aquí es lo que dice la definición del diccionario, es que humildad es la virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Eso es lo que es la humildad. La humildad cristiana que está pidiendo Pedro y que hace posible la sumisión de unos a otros tiene su origen en el ejemplo de Cristo, que se despojó a sí mismo, que tomó forma de siervo para servir a su pueblo. Lo consideró como muy valioso, sin aferrarse a que Él era Dios. La humildad cristiana consiste en considerar a los demás como superiores. Si nosotros nos consideramos superiores a alguien, nunca nos vamos a sujetar a él. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Es como, pues lo vemos en la vida diaria. El arquitecto no se va a sujetar al albañil. ¿Por qué? Porque no se considera superior. Generalmente el albañil se sujeta al arquitecto, y generalmente porque pues, no siempre, ¿verdad? Y dice este versículo: no hagáis por contienda, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pedro nos llama a revestirnos de humildad, a cubrirnos con un manto de humildad, para que esa humildad se vea. Es como cuando alguien se viste
Por ejemplo, antes una enfermera se pone su uniforme de enfermera y pues la vemos y sabemos enseguida que es una enfermera y que en ciertas circunstancias nos puede ayudar. Pero desde luego que no se trata nada más del vestido, de la apariencia externa, de tener nada más la apariencia de humildad. Eso sería, a veces lo hacemos para exaltarnos como una falsa modestia, una falsa piedad, como la que tenían los fariseos, que pues eran falsos, sino realmente considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Por lo que servirlos no es una carga, sino un gozo. Vemos lo que alguien necesita y tratamos de ayudar. Sus ofensas las perdonamos sin pensarlo y tenemos paciencia con sus defectos. El que se reviste de humildad está dispuesto, al ver una necesidad, a tomar el lugar que sea necesario para resolver esa necesidad, sin importar que parezca ser una cosa insignificante. Lo único que le importa a alguien humilde es servir y beneficiar a otros, y haciendo esto glorificar a Dios. Algunos de los primeros cristianos se vendían como esclavos de ellos mismos, con el fin de predicar el Evangelio a los que sí eran esclavos, que estaban bajo la esclavitud. Ellos se vestían como esclavos, se vendían, y luego los esclavos traían una manta, algo que los, pues así como un delantal, ¿no? Que alguien que está trabajando no diga que se ensucie su ropa. Por eso usaban esta ropa y se distinguía, se sabía que eran esclavos. Entonces ellos perdían su libertad por voluntad, se vestían como esclavos, se ponían con este delantal, se revestían de humildad para servir a los que sí eran esclavos, para llevarles el Evangelio por amor a esos que estaban en verdadera necesidad. Vamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 a 14. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Una noche, Cristo se quitó su manto y se puso una toalla, pero para hacer una labor de esclavo, para hacer a favor de sus discípulos una labor que generalmente hacía un esclavo. El Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 4 y 5. Si Cristo se revistió de humildad. Juan 13, 4 y 5 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido.
Cristo nos enseñó con el ejemplo. Aunque Él es Dios, cuando se hizo hombre, no vino a ser servido, sino a servir. Dio su vida en rescate por muchos. Una de sus enseñanzas, que muchas veces pasamos por algo y no queremos ver, es esta enseñanza de la humildad. Y Él quiso que la aprendiéramos, porque la necesitamos en nuestra vida de tribulaciones, en nuestro peregrinar para recibir nuestra herencia. Y dice Cristo ahí en Mateo 11:29. Ahí nos dice que aprendamos de Él esta humildad que Él tenía y que mostró todo el tiempo en el que estuvo entre nosotros. Dice Mateo 11:29: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad no se consideraba una virtud en la antigüedad, y tampoco en el mundo actual se considera una virtud o algo bueno. Pero ser humilde es parte de ser cristiano. Es algo en la que todo el tiempo se tiene que ir creciendo, igual que en la santidad. Y hay otra razón de mucho peso que Pedro nos da para que nos revistamos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Como ha hecho a lo largo de esta carta, Pedro se apoya en el Antiguo Testamento. Aquí se refiere al libro de Proverbios, esta cita de Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pero en esto podemos ver que la humildad es lo contrario a la soberbia, y que la soberbia desagrada a Dios. Soberbia es un orgullo exaltado, el deseo desordenado de ser preferido y de ser más que los demás. Y es el envanecimiento al contemplarse, al verse a sí mismo y menospreciar a los demás. La soberbia es la fuente del pecado, sentirse por encima de los mandamientos de Dios. El soberbio es incapaz de oír un consejo, piensa que nadie puede saber más que él y que merece todo. Por eso es capaz de desobedecer a las autoridades legítimas y de faltarles al respeto. Los soberbios son los que tienen una excesiva autoestima. Y esta es una época en que la autoestima se cultiva y se enseña y se considera una virtud. El soberbio se cree mejor y más importante que los demás. Esto es lo contrario a la humildad. El pecador orgulloso se opone a Dios, por lo que Dios se opone a él. Pero Dios ve las cosas como son, por lo que aborrece esa actitud. Es el Levítico 26:19. Y ese orgullo lo heredamos y está en nuestros genes. Y cuando alguien nos hace algo, nos pica el orgullo y entonces, pues, a ver qué pasa, ¿no? Pero dice aquí Levítico 26:19, cómo ve Dios la soberbia
y lo que va a hacer. Dice: y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. Al soberbio no se le puede enseñar. ¿Cómo se puede enseñar a alguien que cree que ya sabe? No se le puede hacer ver su necesidad. No se le puede mostrar el Evangelio. Dios no puede dar gracia al que no puede ver que la necesita. Dios resiste a los soberbios. Y nosotros vemos muchas veces cómo Dios se opone a la soberbia. Se opone por medio de fracasos y decepciones que sufren los soberbios. Puede ser en su economía, y tienen que dejar su manera de vivir y cancelar los planes que alimentaban y satisfacían su orgullo. En la enfermedad pierden la fuerza y la belleza que tanto valoraban y de la que se sentían orgullosos, y quedan postrados en su lecho de enfermos. Finalmente, la muerte trae corrupción y podredumbre. ¿De qué podrán estar orgullosos? Quedarán ocultos de sus amigos, de sus admiradores, de sus parientes en una tumba, y después vendrá su vergüenza eterna. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo y la soberbia son la principal causa de los conflictos entre las personas. Si somos humildes, seremos mansos y pacientes, como lo fue Cristo. No nos ofenderemos fácilmente, y si llegamos a ofendernos, perdonaremos sin que haya necesidad de que nos pidan perdón. Si alguien se enoja con nosotros, nuestra reacción será la de buscar la paz. En Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La humildad es clave para vivir feliz. Siendo soberbios, vivimos ofendidos y enojados. Siendo soberbios, no podemos tener una relación con Dios. Pensamos que sabemos mejor que Dios lo que necesitamos y lo que merecemos, y pensamos que nosotros podemos hacer mejor las cosas que Él. No creemos en su poder ni en su sabiduría, por lo que no confiamos en Él. Por soberbia, el pueblo de Israel en el desierto quería regresar a Egipto. Pensaban que Dios no les podía dar agua y comida en el desierto, y que ellos sabían lo que les convenía. Querían regresar a donde eran esclavos, pero decían ellos donde había pescado, pepinos, puerros. El maná no les parecía lo suficientemente bueno. Vamos al libro de Números, capítulo 11, versículos 5 y 6. Números 11,
versículos 5 y 6. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto del balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Nosotros podemos tener la misma actitud. Pensamos que Dios no nos puede sostener, que no nos puede alimentar, que dependemos de nosotros mismos, de nuestra habilidad, de nuestro esfuerzo, de nuestra sabiduría. O pensamos que lo que nos da no es suficiente, que merecemos más. Pensamos que nosotros mismos tenemos que resolver nuestra vida con nuestros propios recursos, que si por el momento Él nos está alimentando, sosteniendo, pues, pero en el futuro lo podrá hacer o querrá hacerlo. Entonces nosotros tenemos que resolver nuestro futuro ahora. Y vamos a confiar en lo que acumulemos para nuestra vejez. Así, no dudamos en cambiarnos a otra ciudad si nos ofrecen un trabajo que nos va a pagar mucho, aunque no haya ahí una buena iglesia. O aceptamos un trabajo que tenemos que hacer el domingo, pero nos pagan más. Con nuestra soberbia le estamos diciendo a Dios: no queremos que éste reine sobre nosotros. No queremos que Cristo sea nuestro rey. El soberbio no le tiene miedo a nada ni a nadie. Él puede más que todos, más que Dios. El soberbio no puede tener fe, ni puede arrepentirse, ni confiar en Cristo. Por eso el soberbio es un impío. Vamos al Salmo 147. Vamos a leer los versículos 6 y 11. Salmo 147, versículos 6 y 11. Dice el 6: Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Dice el versículo 11: Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. El humilde es el que se humilla ante Dios, es el que se ve como es realmente delante de Dios, el que sabe que no merece nada de parte de Dios porque ha pecado, se ha rebelado y que debe ser castigado por su pecado. Sabe que no se puede salvar por nada de lo que él haga y sabe que necesita un Salvador. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. Dos personas delante de Dios orando, un soberbio y un humilde. Dicen estos versículos, Lucas 10, 18, 10 al 14. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dios da gracia a los humildes. Lo podemos ver en la manera en que el Evangelio nos salva. El que viene a Cristo es porque es un pecador culpable y desvalido. Es el Salvador, Cristo. Fue tan pobre y despreciado por el mundo que fue condenado a morir vilmente en una cruz. Y a ese hombre despreciado, a ese hombre pobre, se acerca el pecador y se considera más pobre que él. Depende totalmente de Cristo para su salvación, porque él no tiene absolutamente nada que ofrecer. No tiene ningún mérito que valga algo. Su salvación es solamente por gracia. Si el pecador vino a Cristo, es porque Dios lo trajo por medio de su Espíritu. Por sí mismo no tendría ni siquiera un pensamiento bueno, ni el deseo de venir. No hay nada de qué enorgullecernos. Dios ha provisto todo lo necesario para el creyente. Nada tiene que no haya recibido. Si se atribuye algo, estaría robando a Dios. Sería soberbio y Dios se le opondría. Por lo que el cristiano viene humildemente a Cristo y vive humildemente con su Dios todos los días de su vida. Vamos a Miqueas 6:8. Dice este versículo: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El humilde es exaltado. El humilde es exaltado, dice el versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Si el cristiano debe ser humilde con las demás personas, con mayor razón debe ser humilde ante Dios. Dios es infinitamente superior a nosotros en todos los sentidos. Nosotros somos hechura suya, somos sus criaturas y le pertenecemos. Nosotros somos pecadores y Él es el juez justo, Él es santo. Todo lo hemos recibido de Él solamente por gracia, porque Él quiso. Si razonamos un poco, veremos que humillarnos ante Él es una necesidad. ¿Qué significa humillarnos ante Dios? Tenemos que reconocer lo que Él es. Él es el Señor absoluto de nuestra vida. Y entonces tomar el lugar que realmente nos corresponde. Respecto a Él, nuestro lugar es muy bajo. Y no debemos ser soberbios y tomar
un lugar que no nos pertenece, y mucho menos el lugar de Él. Ese lugar le pertenece solo a Él como dueño de todo y el Rey de todo. Tenemos que ser humildes, y si con humildad respetamos y obedecemos a las autoridades humanas, precisamente porque han sido establecidas por Dios, ser humildes ante Dios requiere una obediencia absoluta, porque no existe una autoridad mayor. Lo que Él dice debe ser obedecido. Las esposas se sujetan a sus esposos, los jóvenes se sujetan a los ancianos, todos unos a otros. La sumisión es parte de la humildad. Si decimos que somos humildes ante Dios, quiere decir que le estamos sujetos y que obedecemos todos sus mandamientos, no 9, no 8, no algunos. Todo lo que Él dice, todo absolutamente, busca nuestro bienestar, y confiamos en su bondad y su misericordia. Todo lo que sufrimos en esta vida sabemos que viene de Dios, como Pedro ha dicho tantas veces en esta carta. Las injusticias, las pruebas, los sufrimientos, los recibimos porque vienen de la mano de Dios y son para nuestro bien. Purifica nuestra fe, así que las recibimos con gozo y no nos rebelamos ni desconfiamos de Dios. La poderosa mano de Dios describe el gobierno de Dios sobre su pueblo Israel. La mano poderosa de Dios fue la que lo sacó de la esclavitud en Egipto. Después de Éxodo 3, 18 y 19. Es la poderosa mano de Dios, es el gobierno de Dios en nuestras vidas. Aquí en Éxodo vemos esta expresión de la mano poderosa o mano fuerte, y dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. La mano de Dios trajo sobre el pueblo juicios y pruebas purificadores para prepararlos para recibir su herencia, su porción de tierra, ahí en la tierra prometida. Ahora, los cristianos estamos también bajo pruebas y juicios mostrados en la persecución y el sufrimiento injusto. Pero más que eso, todo el tiempo nuestra obediencia es probada. Cada día hay decisiones que tomar y nuestro corazón es probado, y muchas veces desconfiamos de Dios, y aunque sabemos lo que tenemos que hacer, se levanta nuestro orgullo y tratamos de resolver lo que Dios ha dicho que Él va a resolver, como lo hizo Israel, al que le dio agua y comida durante 40 años en el desierto, y a pesar de todas las veces que se los dio, desconfiaban una y otra vez. Una actitud humilde la podemos ver en Abraham. Se sometió a Dios, confió en Él, creyó, y le dijo: Dios, entrégame a tu hijo. Y él dijo: si Dios dice eso, te lo voy a entregar. Y lo hizo. Hay muchas cosas que tienes que dejar,
Hay cosas que no debes hacer y hay cosas que debes hacer. Su poderosa mano está sobre nosotros y nos cuida y nos protege, pero también nos prueba y nos purifica. Seamos humildes y no soberbios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, dice Pedro. Por las pruebas que el cristiano debe afrontar, hay un verdadero peligro en que dejen de perseverar. Cuando hay cosas que nos hacen dudar, cosas que nos gustan más, queremos más, desobedecemos y ya no perseveramos, actuamos con soberbia y pensamos que es mejor lo que queremos nosotros y obtener ahora el gozo y el placer y lo que nosotros queremos, y queremos también dejar de sufrir, y entonces tomamos nuestro camino. Un resultado así en las pruebas pues demuestra que no es un verdadero creyente. Pedro alienta a los creyentes recordándoles algo que ya ha dicho, que primero viene el sufrimiento y después viene la gloria, tal como nos enseñó Cristo. Dice Pedro, que ya estudiamos esto en el capítulo 1, versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Primero los sufrimientos, primero y después la gloria. Y así fue con Cristo. Siempre es así. Primero es el esfuerzo y después la recompensa. Primero se trabaja y después viene el pago. Para cosechar se debe sembrar primero. Para ser glorificado primero hay que humillarse ante Dios. Pedro nos dice que Dios va a responder a la humildad exaltando a los que se humillaron. La exaltación a su debido tiempo, en el regreso de Cristo. Ahora es tiempo de obedecer y de ser humilde, de esforzarse, de servir a los demás y soportar la persecución y el sufrimiento injusto. Al final vendrá la recompensa de nuestra herencia eterna. Salmos 126, versículos 5 y 6. Hay un tiempo en el que hay que sacrificar, dejar cosas, entregar cosas. Un tiempo de sembrar y hay un tiempo de recoger con abundancia. Dice este salmo: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Vamos a orar. Señor, pues tu palabra no miente y en verdad somos por naturaleza soberbios, te despreciamos incluso tu salvación y pensamos mal de ti, que no nos quieres, que no nos oyes, que merecemos más, muchas cosas, Padre, tú lo sabes de cada uno. Pero te pedimos que nos hagas ver la necesidad de humillarnos delante de ti, que vengamos humildes, que vengamos a servirte, que veamos que no hay nada que valga la pena en este mundo más que tú, y que lo que vamos a recibir en la eternidad es infinitamente superior a cualquier privación, a cualquier sufrimiento que tengamos ahora.
que podamos ver el ejemplo de Cristo. Obra en nosotros, cambia nuestro corazón duro, nuestro corazón soberbio, orgulloso y engañoso. Que no nos guiemos por nuestro corazón, Padre, porque de ahí salen estas cosas. Guíanos tú, Padre, guíanos, llévanos a Cristo. Obra en nosotros, obra en la iglesia, obra en cada persona para salvación, Padre. Danos la humildad que necesitamos para venir a tus pies y vivir para darte la gloria a ti solamente, Padre. Pedimos por Cristo y que todo sea para tu gloria. Amén.